Estimados niños del cuarto grado de la institución educativa 82287, hoy día vamos a tener una lectura para trabajar en comunicación. Es una lectura muy bonita acerca de cómo nosotros debemos llevar en cuenta y reflexionar sobre la convivencia en el hogar. Teniendo en cuenta un conflicto y tener que cómo solucionar para tener así una buena comunicación y una buena convivencia. La meta es buscar información que se encuentra en distintas partes del texto a través de un organizador gráfico. Para poder nosotros lograr la meta, vamos a hacer dos cosas: identificar información en un organizador gráfico y también inferir de qué se trata la lectura a partir del título y de las imágenes que haya en el texto. Acá, niños, nosotros antes de pasar a nuestro texto, vamos a leer el título y observar la imagen. Una vez que hayamos observado bien la imagen y hecho la lectura solamente del título, vamos a colocar con guiones algunas hipótesis que creamos conveniente en nuestro cuaderno. Hipótesis que vamos a sacar de nuestra imaginación de qué se trata la lectura, qué pasaría en la lectura, por qué tenemos ese dibujo y el por qué se da el título a la lectura. Luego pasaremos a leer la lectura, que yo no le voy a dar lectura en este momento, ya que ustedes tienen que hacerlo en dos formas. Primero en forma silenciosa y luego en forma oral, para poder entender, para poder sacar el organizador gráfico después de nuestra lectura. Vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Cómo está organizado el texto? Tendremos que volver hacia nuestro texto y ver si está en forma directa narrativa o en verso, o de repente está en párrafos, etcétera. Ustedes tienen que darse cuenta y analizar cómo está su texto. Hay imágenes relacionadas entre sí. Observarán las diversas imágenes que hay en el texto para poder responder a dicha pregunta. ¿De qué crees que tratará el texto? Acá va a ser una pregunta inferencial. Esto se dará antes de la lectura. Tenemos que saber más o menos, como les decía, una hipótesis de qué se va a tratar el texto. Luego tenemos otras preguntas como: ¿qué tipo de texto has leído? Sabemos que hay las poesías, los cuentos, la narración y otros tipos más. Tenemos que analizar a qué tipo de texto coincide con esta lectura. ¿Dónde ocurrieron los hechos? Para esto tenemos que ir leyendo nuestra lectura y subrayando en qué lugares ha ocurrido lo que se redacta o lo que se narra en el texto. ¿Quiénes son los personajes del texto? Tenemos también que subrayar si es que hay nombres o de repente no hay nombres, pero identificar qué personajes hay dentro del texto. ¿Qué acciones realizan los personajes del texto para una buena convivencia?
¿Qué hicieron? ¿Qué sucedió? ¿Cuál era el problema? ¿Qué pasó? ¿Y cómo lo llegaron a solucionar? Acá tenemos un organizador gráfico que es en T o en cruz. Vamos a ir nosotros copiando la misma forma, si es posible, en nuestro cuaderno y también en un papelote, para primero resolver las preguntas en el papelote y ver si están bien, comprobar con nuestra lectura y luego de corregir en el papelote, pasarlo ya a nuestro cuaderno que esté bien resuelto y bien el análisis de nuestra lectura. Acá viene, como en todas las clases, una autoevaluación para poder verificar si es que hemos aprendido, qué hemos aprendido, para qué nos servirá y cómo lo hemos aprendido. Es del papelote que hemos hecho nuestro organizador, van a tomar una fotografía, la cual va a ser acompañada con el cuadro final de la autoevaluación para que puedan enviarme como su evidencia que han desarrollado su clase. Entonces tendrían que ser 2 fotografías, una del organizador gráfico que han hecho en el papelote y otra del cuadro de la autoevaluación. Esto es todo por hoy día, niños. Hasta el día de mañana. A cuidarse bastante para poder seguir venciendo a este enemigo invisible, como lavándonos las manitos y especialmente no acudir a las reuniones ni salir de la casa mientras no sea necesario. Hasta mañana, niños.